Buenas noches, nosotros somos el equipo número 12, compuesto por Camila Arboleda, Juliet Mosquera, Diego Fernando Upegui, Santiago Giraldo y Luisa Fernanda Tobón, que no se encuentra presente en el momento debido a una calamidad doméstica que se le presentó. De igual manera, todo el equipo está informado y decidimos hacer pues la exposición nosotros por el momento. Entonces vamos a continuar, vamos a hablar sobre el reto de la empresa Alquería. Bueno, en el reto encontramos que la producción de la empresa Alquería se había visto afectada fuertemente por las oleadas climáticas que se presentan en el país, tanto de lluvias como de calor, lo que genera inundaciones y sequías muy fuertes en el país, afectando pues el sector ganadero fuertemente. Por tal razón, la empresa debía buscar una manera de reponerse o mantener su economía a flote y se vio pues como enfrentada a dos decisiones. La primera era comenzar a importar materia prima aprovechando los tratados de libre comercio que se tienen en Colombia, o la segunda opción, que era buscar nuevos proveedores en territorios pues desconocidos que le pudieran seguir pues como brindando la materia prima, que en este caso sería la leche. Listo, entonces luego de analizar ese reto y toda la información como interna y externa de la empresa Alquería, llegamos a la conclusión de que sería bueno realizar una inversión de 1.119.500.000 pesos proyectada en 10 años con un costo de oportunidad de capital del 15%, que luego sería evaluada y comparada con la tasa interna de retorno evaluada en 37.40% y un valor presente neto de 1.186.511.620 pesos. Se nota una dinámica muy diferente observada en los indicadores de liquidez, donde nos dimos cuenta que la empresa Alquería tiene un poco comprometidos sus activos. Sin embargo, tiene buenos niveles de endeudamiento que podrían respaldar el proyecto. Entonces, con este valor de la inversión y con los otros indicadores medidos, decidimos que sería como una propuesta viable. Eso por la parte del valor de la inversión. Por otra parte, los escenarios los escenarios para cada departamento de la organización los analizamos desde la siguiente óptica. Por la parte del área de mercadeo, nos dimos cuenta que para el año 2030 se podría esperar que implementando estrategias de marketing digital y se podría llegar hasta un 90% más de público y generar un vínculo con el mismo, sea utilizando las redes sociales, potenciándonos mediante páginas web, publicidades con influenciadores y demás estrategias que se podrían implementar en esta nueva era del mundo digital, que ahora es como una de las herramientas más utilizadas por todas las empresas independientemente que sea el sector. El otro escenario optimista que observamos en el área de comercio y distribución es que en el área de comercio se podría implementar recursos eléctricos que aumenten la eficiencia en la venta y la distribución de los productos al menos en un 92%. ¿Qué se busca? Que implementando estos nuevos recursos se pueda mantener, se pueda solventar y tener una oferta durante todo el año para, como la demanda de la leche que hace parte de la canasta familiar es tan constante durante todo el año y se está teniendo como la falencia en los periodos donde hay lluvias, se espera que con esta implementación de los recursos podamos tener como la oferta para solventar la demanda durante todo el año. Por la parte del área de la gestión del medio ambiente, se espera que en el 2030 podamos implementar procesos y elementos que contribuyan a la reducción del impacto de las emisiones de dióxido de carbono, al menos en un 100%. En estos momentos, la empresa tiene muchos proyectos enfocados a esa parte, ya que ellos quieren reducir las emisiones, o sea, en su máximo nivel, es decir, ellos no quieren ser emisores de dióxido de carbono, entonces sería buscar otras estrategias, además de las que ya están implementando, como la reducción del plástico y demás, buscar otras estrategias para poder potencializar esto, que sería súper buena la idea que tenemos, que está relacionada con toda esa parte sostenible. También está por la parte de las finanzas, se espera que en el año 2030 la empresa en el área de finanzas
pueda hacer proyectos de inversión disruptivos e innovadores que le permitan aumentar su rentabilidad en un 80%, ya que en estos momentos tiene muchos de sus activos comprometidos, porque, o sea, como que está entregando mucho producto y aún no se lo han cancelado. Entonces, luego de que analizamos eso, nos dimos cuenta que sería importante tener como otra fuente, otros recursos dentro de la misma empresa que puedan como respaldar todo el funcionamiento de la misma. Por la parte jurídica, se espera que para el año 2030 desarrollen normas que fomenten y potencialicen las actividades del sector ganadero en un 100%, es decir, se espera que al menos para ese año en Colombia se implementen muchas leyes que apoyen a todo el sector agroindustrial para podernos beneficiar de las mismas y sacarles el mayor provecho. Por otra parte, está el relacionamiento exterior, del cual se espera que en el año 2030 en la empresa, en el área de las relaciones exteriores, se promuevan las alianzas internacionales con una constante generación de valor que logre despertar la demanda internacional de los productos al menos en un 95%. ¿Qué se busca? Que se puedan implementar estrategias que lleven a la alquería a un ámbito internacional, generando estrategias con comercios aliados en el exterior que permitan ya no solo tener consumidores locales, sino también internacionales. Así se podría potenciar la empresa, llevarla a otro nivel y ya irla como expandiendo y afrontando nuevos horizontes. Esa sería como la parte de los escenarios, son unos escenarios súper optimistas, donde lo que se busca es potencializar todas las áreas de la empresa en los mayores factores posibles. Por la parte de los riesgos, muchos de los riesgos nos dimos cuenta que eran de un impacto bajo, muchos de ellos se pueden aceptar, otros sí tienen una influencia alta, más sin embargo son riesgos sobre los que no se tiene mucho control. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que muchos de los riesgos analizados están relacionados a factores externos, es decir, tienen más que ver con aspectos legales, aspectos económicos y aspectos que la empresa de una u otra manera no podría controlar, por decirlo así. Entonces, analizamos riesgos relacionados con los productos y servicios, los cuales tienen una probabilidad de ocurrencia baja, es decir, podrían ocurrir de vez en cuando, podrían tener y no tienen un gran impacto, sobre la organización, por lo cual serían riesgos que podríamos ignorar y en caso tal de que tengan un impacto mayor al esperado, pues se podría tomar alguna medida para afrontarlo, ya que tiene que ver con elementos internos. Por parte de los riesgos económicos y los legales, como les venía diciendo ahorita, son riesgos que sí podrían tener mucha influencia sobre la organización, más sin embargo son riesgos que se salen de nuestra órbita de toma de decisiones o de alcance, por lo cual lo mejor sería como una vez lleguen los mismos, analizarlos, aceptarlos o mirar qué medidas se puedan implementar. El riesgo que más vimos que tenía influencia sobre la empresa es el riesgo ambiental, que es el tema incluso que está relacionado con el reto y para lo cual planteamos la propuesta que vamos a contar a continuación. Bueno, el plan de cambio está sujeto a las 7 S, donde podemos proponer en la parte de estilo, un estilo donde el pilar sea una comunicación asertiva, que alinee todas las tomas de decisiones. En la parte del personal o staff, debemos de enfocarnos en contratar un personal idóneo, donde estos estén enfocados a desarrollar los objetivos de la organización, los cuales por lo general deben cumplir con los valores organizacionales y hay que velar para que estos siempre estén conformes, que se sientan cómodos dentro de la empresa para que desarrollen un buen papel. Para la parte de estrategia, debemos aprovechar todos los recursos internos como externos, haciendo uso, por ejemplo, de la luz solar o de las aguas lluvias y aprovechar una arquitectura para que hayan tomas de aire naturales. Todo esto con el fin de aprovechar al máximo los recursos y asimismo disminuir los costos. En la estructura se debe manejar una estructura vertical, que como vimos anteriormente, la comunicación es el pilar y debe hacer un sistema de medición y control de las actividades asignadas a cada área. Esto con el fin de que
de verdad los empleados desarrollen lo que se está proponiendo. Los sistemas deben de ser unos sistemas inteligentes que aprovechen al máximo la capacidad de cada área, potenciando las áreas como un equipo sinérgico, que, donde además hay que apoyarse en las ayudas tecnológicas y mantenerse al día en las actualizaciones de software. Eh, para las habilidades, destacaremos el orden de trabajo en equipo, ya que son habilidades que nos llevan a un buen puerto de manera rápida y segura, ¿cierto? Entonces, como se habló también en la parte de personal, debemos tener un personal que comparta todos los valores organizacionales para que el trabajo sea desarrollado oportunamente y de forma óptima, porque no nos sirve de nada tener un personal que no comparta los valores organizacionales porque se van a desviar como el norte que hay empresarialmente hablando. Bueno, ya para la parte de las recomendaciones, como hablamos anteriormente, debe haber una comunicación asertiva entre los niveles de la organización, apoyándonos en la teoría, por ejemplo, de McGregor, de X y Y, donde podemos identificar los tipos de líderes y de acuerdo a su capacidad de liderazgo, ubicarlos de forma óptima en los respectivos lugares de la empresa, ¿cierto? Eh, ya, yo creo que esa es como la parte fundamental, que el personal esté ubicado adecuadamente y que haya una comunicación óptima y un aprovechamiento total de los recursos para que los costos se disminuyan y se incremente pues como las ganancias dentro de la empresa. Bueno, la solución al reto pues es lo que hablamos anteriormente, que habla de principalmente pues como de buscar aprovechar las, ¿cómo lo explico? Como las oportunidades que nos brinda el ambiente, como bien sean la luz solar para toda la parte energética, las aguas lluvias para el sistema de abastecimiento de agua, la arquitectura para unos flujos de aire que son necesarios, eh, y cómo pues nos podemos preguntar que cómo podría ser posible producir todo el año y pues sin importar las condiciones climáticas, y es que apoyándonos en esto podemos disminuir al máximo pues como los errores o el desabastecimiento que hay, porque inclusive se puede hacer como unos canales internamente dentro de la tierra que mantengan el suelo nutrido, que pueda proveerle pasto al ganado. Podemos aprovechar pues como toda la parte tecnológica para poder que pues la parte de extracción de la leche sea óptima en cualquier parte del año. Y bueno, eso es todo. Bueno, para apoyar a Santi en lo que les estaba comentando, básicamente la solución al reto que propusimos es una granja que le pusimos como nombre en relación al nombre de Alquería, Alqueamiga, que se buscaría con ella aprovechar todo lo que mi compañero les estaba comentando, es decir, hacer el aprovechamiento de todos los recursos naturales para poder tener la producción durante todo el año. Entonces, con la granja lo que se buscaría es que sea una granja autosostenible. Entonces, estaríamos apoyando a la iniciativa que tiene Alquería con la disminución del dióxido de carbono, perdón, y estaríamos teniendo una oferta para satisfacer la demanda durante todo el año con una granja que sea autosostenible, con paneles solares, que aproveche el agua de los lavados y demás, o sea, reutilizando agua, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles y buscando que sea una estructura que no se deje influenciar, o sea, que no tenga una influencia de tanto impacto con las variaciones climáticas. Eso es básicamente como la, como la, como la solución que estamos planteando en estos momentos.
Bueno, en cuanto a la estructura organizacional, nosotros proponemos agregar un área de coordinación de proyectos. ¿Para qué? Para que se encargue de hacer el diseño, manejo e implementación del proyecto, para que lo estructure, lo forme y lo podamos implementar. Y después de eso, esta misma área se va a encargar de hacer todo el tema de propuestas, de innovación, de mirar en qué otras alternativas se puede hacer. Si esta misma planta también la pueden replicar en otras partes del país para que se alcance un grado de productividad más alto, para que la producción de la leche y de la materia prima sea mucho más alta y más eficiente. Pásame la diapositiva. Bueno, en cuanto al cronograma de actividades, tenemos un plazo de 12 meses, ¿cierto? Y tenemos las diferentes variables que son los stakeholders, que es la junta directiva, el consejo, la coordinación, eh, las diferentes coordinaciones y la parte exterior, que son los reguladores, que son los proveedores, Asoleche. Entonces, dentro de cada de esos tenemos diferentes acciones, que es primero que todo la fase de planeación, en donde se hace un estudio, se hace una definición y se construye el proyecto. Después se contextualiza y se capacita a las diferentes personas que van a ser parte del proyecto. Después se hacen pruebas pilotos donde se ensaya y donde se mira cuáles son los puntos a ajustar y se empieza a moldear. Después se hace una revisión de desarrollo y después se va implementando los diferentes elementos como la implementación de una propiedad, planta y equipo, la reevaluación, las alianzas y todo eso para ir corrigiendo. Más o menos un plazo de 12 meses en donde se debe llevar el proceso a cabalidad, donde es la primera evaluación y después se va aumentando para así poder tener la planta en un tiempo posible y prudente. Cambiar. Bueno, en términos de árbol de competencia, tenemos las diferentes variables que son los puntos que analizamos en cuanto a fortalezas y amenazas. Tenemos el tema político, económico, social, tecnológico, comercial y de los clientes. En términos políticos, en términos de amenazas y fortalezas, tenemos lo que pasa a nivel de macroeconomía, como es los cambios en el impuesto, la ley de financiamiento, los incentivos fiscales. Ahora tenemos pues el tema de la pandemia, que hemos visto que el gobierno aumenta el gasto público, eso hace pues que genere liquidez. Eh, Tenemos los cambios constantes que se están dando en términos de amenazas, porque puede haber una política, pero llega otro gobernante con otras ideas, entonces cambian las ideas, entonces eso puede ser una amenaza. En temas sociales tenemos problemas de ingresos, donde la gente pues ha perdido empleo, pero también tenemos las ventajas de que tenemos pues un producto que no se sustituye y que es necesario pues para el tema de vivir, ¿cierto? Tenemos el tema de competidores en términos de fortalezas, que nuestro producto pues lleva en el mercado demasiado tiempo, ha generado pues un valor agregado y un reconocimiento entre los diferentes clientes. En términos de amenazas, tenemos que hay mucha competencia, sobre todo en Colombia, donde es un país pues productor de esta materia prima, ¿cierto? Bueno, en temas de mercadeo, tenemos una fortaleza, que es que la empresa tiene posicionamiento alto de marca, lleva pues muchos años satisfaciendo las necesidades de los clientes y ha logrado pues estar como en la mente de los colombianos. Pero tenemos de amenaza lo que yo les estaba diciendo, que hay demasiada competencia dentro dentro del país. Bueno, y en ventas tenemos la fortaleza de que con la construcción de la planta vamos a poder aumentar la producción, entonces vamos a poder llegar a mercado, vamos a poder cubrir más las necesidades. Pero en debilidades que tenemos, que se puede presentar una baja de la demanda, haciendo pues que las ventas caigan. Y bueno, y tenemos el tema de competencia organizativa, financiera, donde se pueden hacer el tema de, de créditos, de capital de trabajo, de tener efectivo disponible, y bueno, todo el tema de amenazas y fortalezas. Dale.
Bueno, en conclusión, y después de analizar los diversos factores tales como los valores de inversión, los riesgos y la estructura pues, de la empresa, se sugiere a la compañía buscar una solución alterna con el fin de aumentar y mejorar la productividad de una manera sostenible que se siga cumpliendo pues, el objetivo principal de la compañía de reducir la huella de carbono para el año 2030 y de manera que la compañía pueda reducir costos aumentando la capacidad de producción para que no tenga que parar durante ningún momento del año, que no haya pues como tanta influencia de la situación climática, que la tecnología le permita mantener los animales en óptimas condiciones todo el año y hay que adicional se pueden realizar unas recomendaciones y un plan de cambio a la estructura organizacional pues de la misma empresa, que en este caso es Alquería. También se puede pues como tener en cuenta que Alquería fue solo un pilar de construcción y práctica de los diferentes elementos estudiados en la parte pues de las conclusiones de aprendizaje, durante el transcurrir pues, del núcleo, partiendo de la identificación del reto, los análisis y estudios de la dinámica y la organización. Se logró conocer y aprender acerca del desarrollo de la toma de decisiones estratégicas, puedes pasar ya a diapositiva, en la organización, cómo funciona, cómo interactúan los sistemas complejos, cómo se lleva a cabo la gestión de un cambio y los escenarios tanto internos y externos que influyen pues, en una empresa. También se puede concluir que las organizaciones, en este caso, como una empresa grande, en el caso de Alquería, tienen sistemas muy complejos que son elementos que interactúan entre ellos, logrando desarrollar un entorno tanto local como nacional e internacional, y cada elemento económico, sociocultural, político, ecológico, pues entre otros, tienen pues como gran influencia, de manera que se pueda desarrollar como un ente individual y grupal, y la participación de cada elemento es esencial. Hablando de Alquería, se puede decir que es una empresa con activos comprometidos, pero con recursos y estrategias que le podrían hacer tener como un mejor rendimiento y desempeño, afrontando el reto con una oportunidad de mejorar que lo que se haría creer pues, de manera exponencial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.